Buenas noches, amados hermanos y hermanas. Esta es la transmisión del estudio bíblico semanal de la Primera Iglesia Bautista de New Brunswick, New Jersey, los Estados Unidos de América. Hoy es el miércoles 1 de diciembre del año 2021 después de Cristo. Yo soy el reverendo Luciano Márquez Jr., pastor de esta iglesia, y este programa es producido y transmitido por los medios técnicos de nuestra iglesia bajo la coordinación del hermano Lester Márquez, ministro de adoración. Comenzamos esta noche con una lectura bíblica que voy a tomar del Salmo 118 y voy a leer a partir del versículo 14, donde dice: Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. Vamos a orar invocando el nombre del Señor. Padre, invocamos tu santo nombre a esta hora en este medio cibernético, rogando que esta palabra sea de inspiración para nuestras vidas y que alcance a aquellos que están en este momento escuchando, para que vivan de acuerdo a tus enseñanzas y reciban así las bendiciones que tú nos has prometido. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Querido hermano, en este mes de diciembre vamos a transmitir estudios apropiados a la Navidad, y va a ser una serie que se llamará así precisamente Meditaciones de Navidad. Tendremos 5 estudios, 5 miércoles, Meditaciones de Navidad. Pero antes de comenzar la primera meditación, vamos a ver algunos anuncios y algunos otros recordatorios que queremos que ustedes tengan presente. Como pudieron ver, estos son los anuncios que tenemos. Insistimos que este sábado será un día de trabajo y de reunión de damas y de caballeros. Los hombres van a reunirse por la mañana, 9:30, como vieron, para hacer algunos trabajos, y por la tarde las damas estarán convocadas a partir de las 5 para algunas actividades también, sobre todo relacionadas con la decoración del templo. Amados hermanos, la meditación de hoy se llama Las proezas del Mesías. Y esta meditación va a tener como base parte de esta porción del Evangelio de Lucas, que se conoce como el Canto de María. Y vamos a leer solamente los versículos 51 en adelante del capítulo 1 de Lucas. Leemos así en la versión 60, dice: Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Querido hermano, la serie de meditaciones de este mes de diciembre van a relacionarse con la natividad del Rey, con la natividad de Jesús, Mesías de Dios. Y el sentido de estas meditaciones lo conduciremos a través de inspiraciones que vamos a hacerlas consecuentes con nuestra actualidad. Es bueno que recordemos que una meditación consiste en una percepción profunda
que parte de nuestro interior y que debe alcanzar su impacto, su aplicación más allá de nosotros mismos. Así que vamos a ir a pasajes bíblicos que se relacionan con el tema de cada meditación para encontrar luego una meditación consecuente. La venida del Mesías fue anunciada proféticamente por los hombres que Dios escogió. Ellos meditaron en las promesas de lo que Dios les reveló y proféticamente pudieron mostrar, adelantar aquellas obras que iban a caracterizar la vida del enviado de Dios. Las obras del Mesías, por lo tanto, son obras, son proezas, son grandes cosas que solamente Dios puede hacer. Y por supuesto, en todos los niveles, está relacionado con el plan de salvación que nos colocaría en una nueva relación con Dios. Y estos niveles material, moral, espiritual, tendrían un impacto tremendo porque el Mesías vendría a acometer la obra que Dios había preparado desde la antigüedad y lo haría de manera radical y categórica. Así fue como los profetas pudieron prever y pudieron anunciar la venida de un Mesías. Ahora, el pasaje de Lucas es la base de esta primera meditación de la Navidad. Son parte, como dijimos, del canto de María. María, después que recibió la visita del arcángel Gabriel, que le anunció, Gabriel le anunció acerca de sus propósitos de Dios, de que ella fuera la madre de Jesús, quien habría de ser el rey de Israel, el Mesías, el enviado de Dios. Pues ella compuso este poema, por supuesto, por inspiración del Espíritu Santo. Y es un poema lleno de revelaciones divinas que tienen que ver con el ministerio y la vida, los acontecimientos maravillosos del Mesías, que para María, la Virgen María, sería extraordinariamente importante porque esta Virgen de Israel estaría involucrada en el advenimiento y en el desarrollo y el crecimiento de este Mesías de Dios. Su efecto consecuente alcanzaría al pueblo de Israel y a toda la humanidad. Así que meditar en las maravillas de la obra de Dios nos inspira a proclamar que este Jesucristo es el Mesías de Dios, que ha venido a hacer las obras que Dios había advertido, profetizado, anunciado, tal como María lo dice en este pasaje. Vamos a observar solamente del pasaje de María 3 proezas que estaban anunciadas para que el Mesías acometiera, y así es como la vemos desde ahora, de acuerdo a lo que entendemos. El Mesías de Dios vino a someter a los soberbios. Esa es la primera. Segunda, el Mesías de Dios vino a destronar a los poderosos. Y tercero, el Mesías de Dios vino a despojar a los acaudalados. Y estas 3 maneras de presentar las proezas del Mesías en el canto de María, pues están muy de acuerdo con el espíritu profético y con la característica de la literatura hebrea. Empezamos por el Mesías vino a someter a los soberbios. Esto lo encontramos en el primer versículo que leímos, en el versículo 51. Y indudablemente la soberbia es un pecado que tiene muy graves consecuencias para la vida de cualquier persona. Y en esta vida y en la venidera recibe reprensión de Dios el soberbio que no se arrepiente. Porque la soberbia resulta usualmente en la autodestrucción del propio ser humano y afecta a la relación con todos los que tiene alrededor. No hay cosa más cáustica para la relación entre las personas que un espíritu soberbio. Pero Proverbios 26:12 nos da un entendimiento de cuál es esta consecuencia. Dice el sabio: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Sé que un hombre sabio en su propia opinión es un soberbio. Y el sabio dice que un necio todavía es más esperanzador que un hombre soberbio. Porque el soberbio trata de imponerse a los demás
tiene un alto concepto de sí mismo, se encierra, se aleja de los otros, y así va produciendo una deformación, una distorsión de su manera de acercarse a la realidad, al punto que ya no puede reconocerla. En la mitología griega antigua, mucho antes de Cristo, los griegos desarrollaron esta literatura y esta mitología, y hay un personaje que nosotros conocemos por sus características especiales, Hércules. Hércules era aquel hombre fuerte, y este hombre aspiraba a ser un semidios, un dios, y la característica de estos héroes antiguos era de una soberbia incalculable, pues el oráculo de los Olimpas lo obligaron a él a hacer una serie de proezas, 12 proezas que tenía que realizar para el rey, para ganarse el perdón de sus pecados y para convertirse en inmortal. Aquellos antiguos semidioses y héroes de esa literatura eran lo más soberbios que uno pudiera imaginar que alguien sea, y quedaron así como nada más que como un mito en nuestras lecturas. Cristo vino, sin embargo, demostrando humildad y sometimiento al Padre. El que es verdadero rey, el que viene con todo poder, el que tiene toda capacidad, en lugar de actuar con soberbia, actúa con humildad, porque Cristo llegó de una manera frágil, pobre, pequeño, como ser humano, y en su ministerio todo el tiempo Jesús fue obediente al Padre, a las órdenes que traía, a la misión que le correspondía hacer, al destino al cual estaba preparado para realizar la salvación de todos nosotros mediante el sacrificio en la cruz. Así lo dice Pablo a los Filipenses, capítulo 2, 8 al 9. Dice: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así Jesús pudo consumar la proeza de poner a la humanidad de frente a su propio pecado y llamarle al arrepentimiento y a la confesión. Por el mensaje del Evangelio, las almas están siendo redarguidas de manera poderosa por aquel Mesías que les llama a someterse a Dios y a humillarse delante de Dios, no por medio de ceremonias o ritos religiosos, sino por medio de un espíritu rendido. La proeza mesiánica en el mensaje de las buenas nuevas ha hecho que el Evangelio se imponga para salvación y perdón de pecados, y sea desestimada todo orgullo y vanidad de la humanidad. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La segunda mención que hace María es que el Mesías vendría a destronar a los poderosos. Y una vez más, este mensaje profético está muy de acuerdo con la literatura hebrea anterior de Cristo, y que tiene este impacto en la iglesia cristiana. En realidad, hoy día y siempre ha habido gente que se hace poderosa por medio de actos de ofensa, actos que violan la ley de Dios, actos que se oponen al dominio del Señor, y dominan mediante ganancias y mediante ventajas que obtienen. Estas son personas opulentas, apoderadas, que someten a otras personas a la voluntad de ellos, una voluntad de maldad de la cual se nutren, y luego subyugan a aquellos que quedan debajo de sus pies hasta sentirse seguros y acomodados. Sin embargo, Isaías desde antiguo había advertido sobre esto. Dice Isaías 40:23: Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Miren si habrá habido gente poderosa en este mundo a través de los siglos, y ninguno ha podido
resistirse al impacto de la ley de Dios, y a la larga o a la corta todos han tenido que presentarse delante del trono de Dios. Los poderosos que tienen este concepto de su propia autoridad están en el aire, así como lo dice María, no tienen base firme, aunque ellos se lo creen, están prácticamente flotando porque sus pretensiones caducan. Y caducan de pronto, y cuando se enfrentan a la verdadera y auténtica fuerza de Dios, desfallecen inmediatamente. Hay un ejemplo interesante en el Antiguo Testamento que conocemos muy bien. Aquel rey Nabucodonosor, de un gran poderío en su tiempo, fue el rey más poderoso, y entre otras cosas, pues destruyó a Israel y se llevó cautivos a los hebreos. Y en medio de aquella situación, pues él tuvo un encuentro con aquel joven Daniel, y que interpretó algunos de sus sueños. Y aunque por un momento él reconoció que Dios era el que mandaba sobre todo el universo, llegó un día en que él se sintió completamente vanidoso de sí mismo, poderoso, y empezó a recomendarse a sí mismo y a olvidarse de lo que le debía a Dios. Y dice la palabra que Dios lo destronó, lo humilló, de hecho perdió el sentido, perdió la razón, estuvo comiendo hierba como un buey durante muchísimo tiempo, hasta que al fin Dios lo hizo recuperar la mente para que reconociera a Dios como superior. En Daniel 4:31 encontramos la descripción de ese momento. Dice que aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando había dicho su poder sobre todas las cosas, aún sobre Dios, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Muchos poderosos han querido tumbar a Dios del trono, han querido quitar el trono de Dios, pero el Hijo de Dios vino lleno del poder de lo alto, demostrando su naturaleza divina, fue respaldado por la condición de el propio Dios presente y por el impulso del Espíritu Santo. Jesús pudo probar que su poder estaba basado en su divinidad. Dios estaba en él, y él pudo así impactar todas las realidades de su época, todas las circunstancias humanas y espirituales, materiales e inmateriales, e imponerse como el verdadero poderoso. Así lo dice Mateo 3:11. Juan el Bautista, hablando de ese que estaba introduciendo como el Cordero de Dios, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Los poderes sociales, económicos, políticos, religiosos de la época de Jesús no pudieron resistirse a la misión de él. Las fuerzas espirituales del mal en la esfera de los demonios, la vanidad y el orgullo del pensamiento humano, las pasiones desordenadas de la mente y de la intención del corazón en la humanidad, quisieron enfrentarse al Mesías y fracasaron, porque no tuvieron competencia, ni tienen competencia, ni capacidad alguna. Lo llevaron a la cruz, lo crucificaron, le dieron muerte, pero la proeza mesiánica se consumó en la resurrección. Con la resurrección de Jesús se selló la victoria y el destronamiento de aquellos poderes diabólicos que creían tomar el control de esta existencia. Cristo se levantó de la tumba y así venció el poder de la muerte, se presentó con un cuerpo glorioso ante sus discípulos, que comprobaron que este era el mismo Señor al cual ellos habían conocido. De esa manera, el Mesías vino para destronar a los poderosos y establecer el reino de los cielos, que será completo cuando Él regrese. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La tercera proeza que describe María en su canto es que el Mesías vino a despojar a los acaudalados. Y este es otro tema profético de mucha actualidad en todas las controversias sociales, económicas, políticas de hoy día. Hay siempre un reclamo
de justicia contra aquellos que se han enriquecido sobre los demás y han enviado vacíos a los pobres, como dice el texto. En realidad hay que reconocer que hay quien ha trabajado toda su vida para acumular un tesoro, y aunque no es a estos a quien el Mesías está dirigiendo su proeza de despojarles, el Señor está reclamándole a los que son ricos como a los otros que deben dar cuenta de su mayordomía y de su administración, porque en definitiva lo que tienen no les pertenece, es lo que Dios le ha permitido tener. Y así lo leemos en 1 Timoteo capítulo 6, 17 y 18, donde dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Pero entre los que se han enriquecido en los bienes materiales en este mundo, hay muchos que lo han hecho a base de oprimir, de explotar, de saquear a los demás. Y esta es precisamente la dirección que tiene el mensaje de María. El Mesías va a despojar a estos acaudalados. El Señor tiene para ellos palabras y sentencias de reprensión muy enérgicas, y les advierte que de todas esas riquezas serán despojados al salir de este mundo. Nadie puede llevarse nada material de este mundo. La muerte cancela toda la propiedad y todo el poderío de aquellos que tienen riquezas o propiedades. Dice Santiago 5, versículos 1 y 2. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polillas. Santiago usó otra vez el espíritu de la literatura profética hebrea para esta palabra que dirigió a los cristianos de su época. Los que creen que sus riquezas le traen privilegios espirituales o privilegios de cualquier otra naturaleza o cualquier tipo de autosuficiencia, están advertidos que no podrán apoyarse en esa riqueza para ser justificados en el juicio de Dios. Hay una parábola que Cristo dijo que se conoce como la parábola del rico insensato. Y en este pasaje que está en Lucas 12 se cuenta que este era un hombre que hizo muchas riquezas y que construyó almacenes y que acumuló bienes y bienes y bienes, y los contemplaba con satisfacción y con orgullo de cuán rico era. Y entonces dice el capítulo 12 de Lucas 20-21 que el Señor continúa su parábola diciendo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que se hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Quiere decir que los acaudalados de este mundo no pudieron ni van a poder imponerse sobre el Mesías, porque sus feudos serán desvanecidos a través del tiempo y a través de los eventos de la existencia. Los que confían en tales riquezas, lo que están obteniendo es mayor fracaso para la humanidad, y eso es algo que nos ha afectado a través de los siglos. Jesús entonces hizo la final proeza de su mesiánica carrera cuando ascendió a los cielos delante de los ojos de aquella multitud. El pobre, el crucificado, resucitado, se ha sentado a la diestra de su Padre y ejerce el reinado sobre toda la eternidad. Y las riquezas del poder de Dios le pertenecen en la corona de gloria y honra que está en sus sien. Jesús reveló que las verdaderas riquezas están reservadas en el mundo de Dios, en el reino de los cielos, y que Él nos ha preparado un espléndido y grandioso lugar allá en la casa del Señor. Como dice Romanos 10:12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Así que llegando a la conclusión de esta meditación, vamos a ver la parte consecuente, la meditación consecuente con la que queremos concluir. Y es que la presente temporada de la Navidad de este año 2021 tiene peculiares circunstancias
y eso nos motiva precisamente a meditar. El año pasado, pandémico, la Navidad pareció ideal porque tuvimos que ser frugales, discretos en la celebración, y porque toda la cantidad de comercialización material que hay alrededor de la Navidad fue constreñida por las circunstancias de escasez y de aislamiento que había. Las demandas seculares se apagaron por el impacto de temor, del espanto, de la enfermedad y de la muerte. Fue una Navidad excepcional. Pero este año hemos vuelto a lo mismo, y eso es lo que estamos tratando de evitar. Las soberbias humanas el año pasado fueron rebajadas y sometidas. Los poderes de este mundo material quedaron expuestos por su insolvencia e incapacidad. La pandemia encontró tan vulnerables a los ricos y acaudalados como a los pobres y los más simples individuos. Todos estábamos expuestos por igual y hubo que meditar en ello con humildad, con dependencia de Dios y con sobriedad. La mayoría de los que confiamos y esperamos en la manifestación del Mesías hemos tenido la expectativa divina en medio de la tormenta, el consuelo del Señor ante la muerte y la providencia de las riquezas de Dios a lo largo de un periodo de aislamiento, escasez y zozobra. Y eso nos hace recordar el pasaje de 2 de Timoteo 4:17, donde dice: el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. Este es el apóstol Pablo contando a Timoteo de sus experiencias al final de su carrera y su apostolado. En esta Navidad no se ha acabado la pandemia. Y aunque todos quisiéramos pasar esta página de nuestro peregrinaje en este mundo, debemos seguir confiando y esperando con humildad en la revelación de la gloria de Dios. No podemos seguir apoyándonos en nuestras riquezas, ni podemos seguir contando con el poderío de este mundo, ni podemos actuar con soberbia, porque el mal que nos ha azotado nos ha demostrado que todas esas cosas son perentorias. Sin embargo, el imperecedero poder del Señor, sus riquezas y su dominio y control eterno echarán por tierra la soberbia, el poderío y las riquezas de este mundo, porque las proezas del Señor, el Mesías de Dios, son proezas de humildad, de autoridad y abundancia en el Espíritu Santo. Como dice el Salmo 150, versículo 2. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de sus grandezas. Hermanos y hermanas, yo les invito a que seamos consecuentes en esta bella Navidad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Demos más relevancia a la celebración de la venida del Mesías Redentor. Proclamemos la preeminencia de sus proezas y maravillas. Gocémonos en la excelencia de sus dones y bendiciones, que no dependen de nuestra agencia, sino de su gracia y su amor. Jesucristo, el Señor, el Mesías, es hacedor de maravillas, poderoso en obras. Podemos confiar y esperar en Él todo el tiempo. Y es nuestra invitación para que anunciemos este prodigioso Salvador y participemos en la proeza de alcanzar nuevas vidas que se rindan al Señor para servir, adorar y testificar de Él. Y esa es la promesa que está en el Salmo 108:13, donde dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Amados hermanos, esta es la conclusión de este primer estudio, esta primera meditación. Continuaremos todo el mes de diciembre con este tipo de reflexión, meditación en las maravillas, en el contenido y en el mensaje de la Navidad de Jesucristo nuestro Señor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para así terminar. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres poderoso, porque tú eres rico en misericordia, porque tú nos has enseñado un espíritu humilde, un espíritu de gracia y de amor.
Permite que vivamos bajo estos símbolos y que participemos contigo en estas grandes obras que tú has prometido y que tú has planeado para que participemos. Te damos la gloria y la honra y despídenos en paz. En nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, hermanos. La próxima semana estaremos en este tipo de estudio.